y nada más, y daros la bienvenida a esta nueva edición. En esta nueva edición de Cañas por la Tierra hemos querido hablar de dos necesidades que tenemos para nuestra supervivencia, las personas, que es por un lado la alimentación y por otro lado la estabilidad climática, ¿no? Hemos querido intentar hablar sobre cómo podemos alcanzar una estabilidad climática y a la vez alimentarnos de una manera sana, equilibrada y obviamente sostenible. Y bueno, pues para ello hemos invitado a Ivanka Puigdueta Bartolomé, que viene de un instituto que es CEIGRAM en la Universidad Politécnica de Madrid, donde está investigando y actualmente haciendo su tesis doctoral, y también investigando en la empresa de iCatalyst. Así que nada, te doy paso, Ivanka, a la presentación. Si os parece bien, ahora vamos a silenciar todos los micrófonos para que no haya ruido de fondo, y cuando termine Ivanka, si queréis, pues nos ponemos ya con las preguntas o debate o lo que sea. ¿Os parece bien? Estupendo. Venga, pues adelante. Vale, pues empiezo desde el principio. Nada, lo primero que había dicho es que este es el título de la charla y que esta pregunta vamos a tratar de resolverla a lo largo de la charla, ¿no? Si es posible frenar el cambio climático desde la alimentación. Entonces, bueno, vamos a empezar muy desde cero, ¿no? Desde qué es el cambio climático, porque aunque estoy segura de que la mayoría sabéis perfectamente qué es el cambio climático, sus causas, sus consecuencias, pues bueno, recientemente con el paso de Filomena ha habido bastante confusión, ¿no? Pues ha habido personas que se han preguntado si es que esto es que el cambio climático pues no es tan grave o si todavía no ha llegado, u otras personas pues se han podido preguntar también si es como un último... Perdón que respiro, que siempre empiezo muy rápido y se me olvida respirar y me ahogo. Respiro un poco. Bueno, eso que hay otras personas que se han podido preguntar si es esto como un último resquicio de las condiciones climáticas normales que teníamos hasta ahora y que vamos a dejar de tener, ¿no? Bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿vale? El cambio climático es una desregulación del clima tal y como lo veníamos conociendo hasta ahora, ¿no? El clima hay que diferenciar entre clima y meteorología, ¿no? El clima es en un clima mediterráneo como el nuestro, por ejemplo, pues tenemos días cálidos, tenemos días fríos, tenemos días lluviosos, secos, etcétera, y se van sucediendo con una cierta regularidad, dando lugar a las estaciones, ¿vale? Sin embargo, la meteorología pues es el tiempo que hace en un día determinado, en un lugar determinado, en un momento determinado. O sea que el clima es un patrón, mientras que la meteorología pues es algo puntual que en su conjunto da lugar al clima. Bueno, ahora sabemos sin ninguna duda de que la temperatura está subiendo, de que ahí tenemos un cambio climático, y este cambio climático viene desencadenado por la subida de la temperatura media del planeta. ¿Vale? Esta subida media de las temperaturas se empezó a producir principalmente a mediados del siglo XIX, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, y también podéis ver la correlación, la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, fenomenal. Bueno, por otro lado, tenéis este otro gráfico de la derecha que se centra en el inicio, empieza en el inicio de la segunda revolución industrial hasta nuestros días, y pues lo que veis es la variación de la temperatura respecto a la media de ese periodo, ¿vale? Cuanto más azul oscuro es más frío respecto a la media, y cuanto más rojo oscuro es más caliente estamos en un aumento de 1,2 grados centígrados respecto a la media del periodo preindustrial. Me dice que la conexión es inestable. A ver, espero que esté yendo bien.
Y bueno, De pues vez en eso. cuando se entrecorta mucho, un poquito, pero no te estamos siguiendo. Por ahora te estamos siguiendo bien. Pues ya lo siento. No te preocupes. Si os de muy mal me decís si me cambio de ordenador o algo, porque no sé qué podría hacer. No te preocupes, por ahora te seguimos bien y si vemos que no te seguimos, pues te avisamos, ¿vale? Tranquila. Vale, vale, fenomenal. Bueno, el gráfico de la izquierda se centra en estos últimos años, ¿no? En los años en los que el calentamiento ha sido pues bueno, en los que se ha producido básicamente el calentamiento, ¿no? Que estos años que vienen enmarcados en la otra gráfica. Bueno, he traído también estas imágenes de estos gráficos de la NASA con los que quiero mostrar que este 1,2 grados centígrados es el aumento medio, ¿vale? Como podéis ver en la imagen de 2020, hay zonas en las que la temperatura ha aumentado bastante más que en otras, ¿no? Las zonas principalmente del norte del planeta. Pues Europa, el norte de Europa, Asia, Alaska, la Antártida, en estas zonas ha subido pues, más de 3 grados Fahrenheit, lo que serían unos 1,7 grados centígrados. Entonces, bueno, pues eso que es una media, en algunos lugares ha subido menos, como pues estos puntos azules, pero en otros ha subido mucho más. También quería mostraros en la imagen de la izquierda, pues este sería 1884 y esto sería 1970. ¿Vale? Esto es para que veáis cómo el aumento de la temperatura se ha producido aceleradamente en las últimas décadas, ¿vale? De 1884 a 1970 no hay tanta diferencia y sin embargo de 1970 a 2020 pues hay una diferencia muy grande. Bueno, el aumento de la temperatura no es el único problema relacionado con el cambio climático y probablemente tampoco es el más grave. Bueno, la temperatura global media del planeta son unos 14 grados centígrados que pues, van desde menos 20 grados en lugares como Groenlandia a 25 grados en el Sáhara, ¿no? de media. Esto es gracias al efecto invernadero, ¿no? Creo que todos sabréis que hay un efecto invernadero que es natural y que es beneficioso porque permite la vida en la Tierra, ¿no? Permite que los rayos del Sol que entran, al ser absorbidos por la Tierra y emitidos de nuevo hacia el espacio, parte de ellos rebotan y se permanecen en la Tierra y permiten mantener esta temperatura de 14 grados centígrados. Bueno, por otro lado, este calor que llega a la Tierra, bueno, la radiación que llega del Sol no llega de forma homogénea a toda la Tierra, sino que llega principalmente llega con más fuerza al Ecuador y del Ecuador, gracias a las corrientes oceánicas y atmosféricas, se va distribuyendo por todo el planeta, ¿vale? Esta distribución, bueno, pues es un equilibrio que se da en el planeta y se produce gracias a los gradientes de temperatura, humedad, la densidad de las aguas, que tiene que ver con la salinidad y la temperatura, de la rotación de la Tierra, la forma de los continentes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto digamos que es el sistema en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que con el cambio climático, pues esto se ha alterado, estos equilibrios, y bueno, pues aquí os traigo unos titulares que he cogido un poquito al azar, pues que dicen que el cambio climático está intensificando las corrientes oceánicas del Ártico, el cambio climático está debilitando la corriente del Golfo, el origen del frío de estos días, el calentamiento repentino de la estratosfera, por qué está aumentando la velocidad de los vientos. Estos son signos de esa disrupción del equilibrio climático, de esa regulación de los flujos de materia y energía en la Tierra. Entonces, otra de las consecuencias del cambio climático, las que son, bueno, la subida de las temperaturas es muy grave, pero las que suponen un mayor riesgo directo para las personas son, bueno, el aumento de la subida, perdón, es que estoy un poquito nerviosa.
me voy a tranquilizar. Ya, a ver. No te preocupes, Blanca. Bueno, con el cambio climático se da un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como son pues, las olas de calor y de frío, las inundaciones, sequías, etc., ¿no? Estas son, como decía, los fenómenos o las consecuencias del cambio climático que podríamos decir que más riesgo directo suponen, ¿no? Porque directamente se cobra la vida de las personas, ¿no? Según este titular, pues cada año mueren en España 700 personas debido a fenómenos meteorológicos extremos. Pero hay más consecuencias del cambio climático que también son graves, ¿no? Bueno, 1,2 grados centígrados, ¿qué implica? ¿Vale? Para nosotros, 1,2 grados centígrados implica poco, ¿no? Porque, bueno, vivimos en la comodidad de nuestro hogar, tenemos comida en la nevera o en el supermercado y, bueno, pues no tenemos una gran dependencia aparente del medio natural. Sin embargo, para las plantas y los animales, los otros seres vivos de los que dependemos, este cambio de temperatura sí es importante y tiene consecuencias directas para sus ciclos vitales, ¿no? Las plantas, con el aumento de la temperatura, las temperaturas máximas, pues aumentan, cambia su metabolismo, ¿no? Su metabolismo se acelera. Y bueno, pues como consecuencia de esto se ha visto que la temperatura se ha aumentado, la primavera se ha adelantado entre 4 y 5 días respecto a hace 30 años. Esto, que podría parecer una tontería, en realidad no lo es, porque, bueno, por un lado, supone al florecer antes de tiempo, cuando el invierno todavía no se ha acabado, hay más riesgo de que venga pues, una helada y pues, las flores se hielen y no den fruto o se hiele el fruto. Y bueno, estos son uno de los problemas más graves que tienen las agricultoras y agricultores en la actualidad, ¿no? Junto pues, con las lluvias de granizo, los cambios repentinos de temperatura, las inundaciones, etc. Por otro lado, el 75% de los cultivos de los que nos alimentamos dependen de la polinización por medio de animales, principalmente insectos. Y esto, bueno, pues ¿qué consecuencias tiene? Si las plantas, los cultivos, florecen antes de que su polinizador esté preparado para realizar la polinización, hay un desajuste y entonces o bien no se produce la polinización o no se produce tanta y bueno, pues entonces no hay tanto fruto o el fruto puede ser raquítico, ¿no? Entre estos cultivos que dependen de la polinización están la patata, el ajo, el cacahuete, la soja, la naranja y, bueno, en definitiva, la mayoría de frutas y verduras que consumimos diariamente y muchas legumbres. Bueno, por otro lado, en el pasado ha habido épocas en las que tenemos tenido una temperatura media bastante similar a la actual, ¿no? Hace, en concreto, vaya, se me ha ido esto. Hace 6.000 años, bueno, donde tenía la flecha, bueno, si donde tenía la flecha, hace 6.000 años la temperatura media era bastante similar a la temperatura actual. ¿Qué es lo que pasa? Que este cambio de temperatura, este aumento de temperatura, se produjo en 3.000 años frente a los 150 años en que se ha producido en la actualidad este gran aumento de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre el periodo actual y el periodo y otros momentos del pasado, ¿no? 1,2 grados centígrados es en realidad mucho. Bueno, estos 1,2 grados centígrados ya no los podemos reducir, no los podemos recuperar en el corto o medio plazo y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ellos e incluso pues un poquito peor porque bueno, hasta que consigamos la neutralidad de carbono pues vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero y bueno, pues va a seguir aumentando la temperatura. Sin embargo, el grado en el que la temperatura suba y en consecuencia la gravedad de
de los efectos del cambio climático, pues sí que están en nuestra mano ahora mismo, ¿no? Bueno, en este gráfico que me gusta mucho, pues nos muestra dónde estamos, ¿no? De manera simplificada. Estos serían dos escenarios posibles. En uno de ellos, en el de arriba, pues entramos en una escalada de las temperaturas de la que es muy difícil salir, ¿no? Porque llega un punto en el que se producen en la Tierra una serie de mecanismos que se refuerzan mutuamente y es muy difícil ya frenar ese aumento de la temperatura. Sin embargo, en el escenario de abajo, bueno, pues reducimos las emisiones y la temperatura aumenta en los siguientes años, pero luego vamos recuperando poco a poco unas temperaturas más amables. Bueno, este otro gráfico es el mismo, bueno, está al revés, ¿vale? Los dos itinerarios. Y bueno, lo quería poner porque me ha gustado mucho esto de, pues que pone dónde estás tú, ¿no? Lo ha hecho, el anterior lo hizo un investigador a partir del otro gráfico que os ponía antes, de las rayas también, del cambio de temperaturas, y este lo hizo otra persona que no sé quién es, la verdad, a partir del anterior, ¿no? Es una persona de más o menos de nuestra edad, bueno, de nuestra edad, aquí hay gente de todas las edades, de unos 40 años, quiero decir. Y bueno, pues entonces muestra cómo, pues eso, en el itinerario de arriba, su vida se acabaría aquí, la de sus hijos y sus nietos, bueno, pues iría siendo mejor, pero bueno, en el otro escenario pues es muy difícil la vida, ¿no? ¿Y de qué depende que cojamos un camino u otro? Pues simplemente depende de la rapidez con que seamos capaces de reducir las emisiones en los sectores más emisores. Vale, entonces ya empezamos en la parte de alimentación, pero primero os quería poner esta fotografía que son las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿vale? Todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Veis que una parte muy importante es la energía, el 66,5%, y de la energía va a todos los sectores. No se produce solamente porque sí, sino que va pues, también para producir alimentos, para producir ropa, etc. Bueno, dentro de la energía pues está el transporte, 14%, la electricidad y calor, 25%, etc., ¿no? Estos serían los dos más grandes. La industria, 14,7%. Luego están en azul los procesos industriales, que serían 4,3%. Y luego están el cambio de uso del suelo y la agricultura, en verde y morado, que serían los correspondientes a la alimentación, mayormente, ¿no? Porque también dentro de agricultura y cambio de uso del suelo, pues hay otros cultivos que no son para alimentación, pero mayormente son para alimentación. Y luego están los residuos, ¿vale? Un 3,2%. Con todo, ¿vale? Incluyendo con las emisiones que provienen de cambios de usos de suelo y de agricultura que corresponden a alimentación y las emisiones de la industria y la energía que corresponden a alimentación, bueno, perdón, a la derecha lo que tenéis son los diferentes gases de efecto invernadero y en el medio es más detalle de lo que serían los sectores económicos. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto, al sector alimentario, a la alimentación, le correspondería un 26% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, ¿vale? Lo cual es bastante. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen más exactamente estas emisiones? Bueno, pues vienen, aquí este pequeño esquema representa las diferentes fases de una forma bastante simplificada. Por un lado está el cambio de uso de suelo, que básicamente es la deforestación de pues, terrenos arbolados para producir nuevos campos de cultivo o de pastoreo. Las explotaciones agrarias, que aquí corresponden pues, todas las emisiones, por un lado, de la fabricación de productos, de insumos, de fertilizantes, materiales, pesticidas que se van a utilizar en las explotaciones agrarias y también las propias emisiones de los suelos agrícolas,
las emisiones, el famoso metano de las vacas, ¿no? Las vacas y otros rumiantes, ¿no? La fermentación entérica, los estiércoles de los animales, etcétera, ¿no? Y luego el resto de las fases creo que son más conocidas, no hace falta que les explique, ¿no? El procesado, empaquetado, transporte y distribución. Bueno, entonces aquí quería hacer un pequeño juego que voy a ver si puedo hacerlo. Tenéis que entrar aquí, ¿vale? En kahoot.it. Entonces yo voy a tener que cambiar mi pantalla. O sea, voy a dejar de compartir pantalla un momento para compartir otra pantalla. Mientras que vais entrando, ¿vale? Vale. Está creando el pin. Seguís conmigo, ¿verdad? Sí, seguimos contigo. Vale. Súper clara. ¿Qué? Que está siendo súper clara. Fenomenal, muchas gracias. Mira, os voy a copiar directamente en el chat el pin. Vale. O no, no sé. Ah, no os lo voy a enseñar. No, os voy a compartir la pantalla, sí. Voy a compartir la pantalla. Compartir esto. Compartir. Vale, entonces tienes que poner este pin. Voy. Y bueno, yo ya le voy a dar a empezar. O si es que puedo. Desbloqueo para permitir. Vale. 655, ¿cuál era? 655. Uy. Espera, lo pongo en el chat. Sí, mejor. A ver, si es que yo puedo. Lo pongo en el chat si es que puedo yo escribir en el chat. A ver. Vale, mira, lo voy a copiar aquí. Lo digo de palabra, ¿vale? Porque no puedo escribir en el chat. 655 7628. Yo creo que ahora lo estáis viendo. Otra vez. Bueno, me pone esperando a los equipos. Ah, vale, ya hay personas. Aquí veo a Ana y Elena. Rosa. Dicha y hecho. Ana, Andrea. María. Kir. Penélope. ¿Puedo hacer una pregunta desde la incultura? Sí, por favor. Es que yo pongo kahoot.it y me aparecen muchas opciones. ¿En cuál hay que entrar antes de meter el pin? Pues la verdad es que mi esperanza era que poniendo esto te saliera directamente el juego. O sea, que tú tienes ahí un lugar para poner un pin y que ya directamente entres en este juego, que es lo que antes cuando he hecho la prueba a mí me ha salido. Dani, si pones www.kahoot.it, Ah, vale, no he puesto el W. te pide un pin, metes el pin y ya ahí te pide nombres y... No, me aparece la misma pantalla. Así. ¿Así? Bueno, no pasa nada, os veo jugar, no pasa Ay, nada. ya lo siento, Jolín. No pasa nada, no pasa nada, tampoco será tan bueno. Apúntatelo en un papel. De lo que se trata, ya le voy a dar a empezar. Ah, vale, que puedo apuntar, vale. Lo que se trata es de que tenéis que responder a la siguiente pregunta. ¿En qué fase se producen más emisiones de gases de efecto invernadero? ¿En el procesado y empaquetado, en el cambio de uso de suelo, en el transporte o en la explotación agraria? Tenéis 26 segundos. Ah.
Muchos segundos nos das, ¿eh? Muchos segundos, ¿no? Me digo yo, es que ahí se crean muchas dudas al final. Vale, entonces ha salido que en el transporte lo que más. Después ha salido explotación agraria y después cambio de uso, no, después procesado y empaquetado y después ha salido cambio de uso de suelo. Bueno, pues nada, ya habéis visto que la respuesta correcta era explotación agraria y vamos a ver ahora los detalles, los números. Pues estos son los números, ¿vale? Joder. Con gran diferencia, el grueso de las emisiones se producen en la explotación agraria, ¿vale? Y después serían las emisiones del cambio de uso de suelo. El resto no es que sean pequeñas, pero bueno, sí en proporción a estas dos, que son bastante importantes, o sea, son menos importantes, quiero decir. Con lo cual, esto nos indica que actos en nuestra vida diaria que podemos hacer, o sea, hay que actuar en todos, ¿vale? Esto que quede muy claro, pero los actos que tienen más impacto... Perdona, Ivanka, Sí. yo sigo viendo la pantalla del Kahoot. Ah, claro, es que no he... Tengo que cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Gracias. Yo también, pero como no puedo ni jugar, digo, seré yo que tengo problemas. Estoy marginado y ya da igual, ¿no? Nadie decía nada, digo... Vale, aquí está, ya lo veis, ¿verdad? Sí. Sí, lo vemos. La explotación agraria y eso solo. Bueno, pues entonces lo veis, ¿no? Que el 62% sería la explotación agraria y el 19% sería el cambio de uso de suelo. Y el resto son pues minoritarias respecto a estas dos, que bueno, no quiere decir que no sean importantes. Pero bueno, esto lo que nos indica es que los actos con mayor impacto que podemos llevar a cabo, que las emisiones van a depender de la cantidad de alimentos que se produzcan, de cómo se produzcan y sobre todo de qué alimentos se produzcan, ¿vale? Porque como vamos a ver, hay una gran diferencia entre unos y otros. Seguimos. A ver, vale. Bueno, quería entrar un poquito más en detalle en ver de dónde vienen estas emisiones y cómo son. Y por eso me voy a utilizar este estudio de unos compañeros míos del CEIGRAM, que bueno, es un estudio muy ambicioso y bueno, con mucho detalle. Estas serían las emisiones del sistema agroalimentario español, incluyendo también lo que serían las importaciones, ¿vale? Porque muchas veces cuando se habla del país, como las emisiones que se reportan a las Naciones Unidas son las que se producen dentro de tus fronteras, las que tú importas, aunque tú las consumas ahí y de tu demanda dependa lo que se vaya a producir en parte en otros países, pues bueno, esas emisiones no quedan contabilizadas, ¿no? O sea que aquí, sin embargo, están incluidas tanto lo que sería la producción en España como son las importaciones, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues menos de 400 kilogramos de CO2 equivalente por persona al año corresponderían a la producción vegetal y casi 1.600 kilogramos corresponderían a alimentos de origen animal, ¿vale? Principalmente carne de vacuno, carne de cerdo, lácteos y pescado y marisco, ¿vale? Bueno, también me ha parecido interesante traer este otro gráfico porque, bueno, es muy llamativo que si veis el gráfico de la izquierda, las emisiones correspondientes a los cultivos, ¿vale? Centrándonos en el gráfico A, el de la izquierda, que son las emisiones de los cultivos, las emisiones de los cultivos que son para fabricar piensos son mayores que los cultivos para fabricar alimentos para consumo humano. Lo que nos da una magnitud de las dimensiones del sistema ganadero, ¿no? En España. Y bueno, por otro lado, estas serían la huella de carbono de diferentes grupos alimentarios. Daros cuenta, lo anterior era pues eso, las emisiones por sectores, por pequeños sectores dentro del sector alimentario, y esto sería por cada kilo de producto que puede ser consumido por nosotros.
daos cuenta que la escala es distinta. En la izquierda tenéis los alimentos de origen vegetal y a la derecha los alimentos de origen animal. Y bueno, por comparar alimentos que son ricos en proteína, pues tenemos que las legumbres emitirían casi 1 kilo de CO2 equivalente por kilo de producto, la carne de vacuno emitiría 35 y la carne de pollo, que sería la carne que menos emite, serían 4 kilos, ¿vale? O sea que la diferencia entre un alimento de origen vegetal y un alimento de origen animal pues es muy grande. Con esto no quiero decir que no haya que consumir alimentos de origen animal, pero hay que ser conscientes de la diferencia para poder tomar decisiones si nos preocupa la sostenibilidad ambiental. Bueno, en cuanto a los alimentos ecológicos frente a los alimentos convencionales, pues decir que hay pocos estudios comparativos de ambos sistemas, ¿no? Y es importante que los estudios, o sea, que cuando tú comparas las emisiones de dos alimentos o de lo que sea, los estudios sean comparativos y hayan seguido la misma metodología y se fijen en los mismos, incluyan el mismo tipo de datos, ¿no? Tengan los mismos márgenes, digamos. Bueno, hay grandes diferencias entre unos, sin hablar de ecológico y convencional, ¿no? En general hay grandes diferencias entre unos sistemas de cultivo o unas explotaciones y otras, ¿no? Pues por las prácticas que se llevan a cabo que influyen en las emisiones que se producen. Aunque os decía que hay pocos estudios comparativos de ecológico frente a convencional, en España tenemos 2 estudios que comparan, se fijan en los cultivos. Y bueno, estos estudios, lo que sería el resumen de estos 2 estudios. Y bueno, como podéis ver, para todos los cultivos, salvo el arroz, las emisiones son menores en el caso de los alimentos ecológicos, ¿vale? Esto no es en el caso de una sola explotación, sino que es un metaanálisis de varios, o sea, se han utilizado varios estudios, se han estudiado varias explotaciones agrarias para poder llegar a estos cultivos, a estas emisiones medias, ¿vale? Y bueno, entonces esta sería la diferencia entre cultivos en convencional y cultivos en ecológico. Luego, por otro lado, bueno, el envasado y el transporte que salían, el transporte ha salido como el sector, la fase que más se emitía, pues no es así. Aún así, bueno, es importante. Bueno, estos serían 2 estudios. Este sería el estudio de España que os estaba enseñando hasta ahora y este es el estudio global que os enseñaba al principio. Entonces, bueno, es bastante similar, ¿no? Bueno, en el caso del procesado y envasado sería un 10% en el caso en España y en el caso global también sería un 10%, ¿no? Procesado 4 más empaquetado 6. Y en el caso de, aquí el transporte viene englobado en distribución, sería un 20% y aquí, bueno, pues sería un 8%. Esto puede deberse a una diferencia metodológica o a que el sistema es distinto, ¿vale? Que en España puede ser distinto que en el mundo. Vale, como decía, esto no quiere decir que no haya que fijarse en estas otras fases y, bueno, para empezar, porque el cambio climático es uno de los problemas ambientales que tenemos, pero no el único, problema ambiental y problema de salud. Y, bueno, como he puesto aquí este gráfico de este informe que acaba de salir de Amigos de la Tierra y Justicia Alimentaria, para un poco ejemplificar que de la cantidad de plásticos que se consumen en España, casi la mitad corresponden a envases. De estos una parte importante son del sector alimentario, son envases de productos alimentarios y bueno, también hay una parte que es un 6% casi que es en la agricultura de plásticos que se utilizan para invernaderos, sistemas de riego, etc. Bueno, ¿cómo ha cambiado el consumo en España? Mucho. Como podéis ver,
En la línea roja oscura, la de arriba, se ve cómo ha aumentado el consumo en los últimos 60 años, ¿no? El consumo de carne, perdón, que aumenta mucho, ¿no? Y por otro lado, la línea verde de arriba también se ve que los alimentos de origen vegetal han disminuido. Luego tenéis en grupos alimentarios más detallados carne, cereales, lácteos y legumbres. Entonces, en este periodo de tiempo, el consumo de carne se ha multiplicado por 3, el consumo de leche se ha multiplicado por 2 y el consumo de vegetales se ha reducido en un 20%, principalmente de forma mucho más acusada en el caso de las legumbres, cuyo consumo se ha reducido a la mitad. ¿Y esto dónde deja a la alimentación en España? Pues así. Esta pirámide está basada en los datos del estudio de otro compañero del CEIGRAM, que preparó estas pirámides para ver cómo sería una dieta mediterránea, ¿vale? Que sería la parte de la izquierda, y cómo es el consumo actual, en el que vemos que ya no hay una pirámide, ¿no? Principalmente por el aumento en el consumo de lácteos en marrón, de pescado y marisco en verde clarito, de patatas en azul clarito, de carnes en rosa y naranja y de dulces y bebidas azucaradas. ¿Vale? Entonces, pese a que en España seguimos pensando, mucha gente sigue pensando que tenemos una dieta mediterránea y muy equilibrada, en realidad pues ya no es tanto así. ¿Y cómo estamos respecto al resto del mundo? Pues bueno, esta es otra sorpresa, ¿no? para muchas personas. Somos el 5.º país en el mundo que más carne consume, ¿vale? Después de Estados Unidos, Australia, Argentina y Nueva Zelanda, ¿vale? Aquí hay más, está Hong Kong, hay regiones, o sea que por eso somos el 5.º, aunque parezcamos en la línea más abajo, con un consumo de unos 100 kilos al año por persona. Y bueno, en este otro gráfico de la misma fuente del World Resource Institute, os he puesto el mayor consumidor de carne en el mundo, que serían los Estados Unidos, el consumo medio en el mundo, el menor consumidor, que sería la India, un país en el que el consumo está en lo que sería un consumo sostenible, para que todas las personas en el mundo pudieran consumir carne sin sobrepasar los límites de la tierra. Y por otro lado está España, ¿no? Y como podéis ver, bueno, pues estamos muy lejos tanto de la media mundial como de lo que sería un consumo sostenible. Y bueno, ¿qué sería un consumo sostenible? Pues os he puesto aquí esta tabla que hice para una guía de un proyecto que os comentaré un poquito más adelante, se basa en las recomendaciones de guías alimentarias y de estudios de sostenibilidad que hay en la actualidad. Las fuentes las podéis ver en la guía porque no las he puesto, pero bueno, son la estrategia NAOS, el estudio de Lancet y no me acuerdo cuál es la otra fuente, ¿vale? Bueno, que por eso son rangos, ¿vale? Por eso va de 300 a 375, por ejemplo, gramos en el caso de la carne para la semana. Entonces, bueno, pues tenéis tanto el consumo recomendado semanal, consumo recomendado máximo, como el diario, como ejemplos de lo que sería una ración, ¿no? Porque muchas veces nos es más fácil orientarnos por raciones. Y esto, bueno, pues contrasta bastante con lo que es el consumo actual, ¿no? Por ejemplo, de carne, que serían entre 1.440 y 1.900 de media que se consume en la actualidad, según las fuentes. O sea, se consume eso y en realidad deberíamos consumir 300, 375, y de lácteos, que deberíamos consumir 1.750 gramos, 1.990 gramos, o sea, entre 1,5 litros y 2 litros a la semana, y consumimos más de 3 litros. Bueno. Por otro lado, bueno, ya vamos a pasar un poquito ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos. Me he centrado más en la dieta porque es el problema más importante para el cambio climático, pero bueno, vamos a ver ahora un poco cómo podemos cambiar, ¿no?
Muchas veces cambiar de alimentación parece muy difícil, bueno, por un lado, pues por desconocimiento, porque no sabemos cómo comemos, hay mucha desconexión cognitiva de qué es lo que realmente estamos comiendo y si es saludable, si es sostenible o no lo es, no lo sabemos. No hay, por desgracia, no hay esa educación en España. Por otro lado, también por rutina, ¿no? La comida, bueno, es una de las tareas más del día y es mucho más fácil, requiere mucho menos esfuerzo cocinar y comer lo que haces habitualmente. Falta de ideas también, falta de alternativas, principalmente cuando comes fuera de casa, porque hay pocas alternativas vegetales apetecibles, menos que de alimentos cárnicos. Y por otro lado también lo que he puesto el efecto de grupo, ¿no? Que muchas veces en España, que somos un país social, salimos a tomar algo por ahí, pedimos alimentos para compartir, la mayoría son con alimentos de origen animal, principalmente carne, y pues ser la nota discordante no nos gusta a nadie, por lo general. Entonces, pongo aquí como pregunta, ¿la solución puede ser acompañarse de otras personas? Bueno, pues esto es lo que hemos visto o bueno, lo que creemos haber visto en ahora explicaré por qué es lo que creemos haber visto, en este estudio que vamos a publicar próximamente, ¿vale? Nos han aceptado, en el que hemos estudiado cuál es la influencia de participar en huertos urbanos, está centrado en el caso de Madrid, en la huella de carbono de la alimentación, ¿vale? Y lo que hemos visto es que desde que por el efecto de entrar en un huerto urbano, las personas reducen su huella de carbono en un 12%. Esto no es porque las personas coman del huerto urbano, puede ser que comen, de hecho, algunos alimentos del huerto urbano, pero principalmente es porque por alguna razón empiezan a comer de otra manera, ¿no? Ahora entraré en las hipótesis de por qué puede ser, ¿no? Esto lo hemos hecho también con una población control que hemos visto que su cambio ha sido una reducción del 3%. Entonces, mucho menor que este cambio que se ha producido en las personas que participan en los huertos. Esto, pese a que los cambios en los hábitos no han sido muy drásticos, ¿vale? Aquí os pongo, bueno, por un lado, en el medio estarían las personas de los huertos urbanos en todos los gráficos y abajo sería el inicio, ¿vale? Y en la parte de arriba sería la población control. Entonces, como veis, aquí, por ejemplo, en el de arriba a la izquierda, tenemos los alimentos de baja huella de carbono en verde y los de alta huella de carbono en rojo, y veis que no hay una diferencia enorme, no hay una diferencia abismal. Lo mismo para el origen de los alimentos, si es nacional o si es importado, el empaquetado, si es a granel o si es empaquetado, la modalidad de producción, si es ecológico o si es convencional. Aquí hay una diferencia mayor, pero bueno, también es muy pequeña, no es un cambio drástico. Y bueno, la modalidad para ir a hacer la compra, ¿vale? Si es a pie o en bicicleta, en transporte público, lo que está en azul, o en coche privado, sería en rojo. Y bueno, la generación de residuos, aquí sí hay una diferencia bastante mayor, y el compostaje. Entonces, que no ha habido unos cambios drásticos en lo que serían los hábitos de consumo alimentario, pero sin embargo se ha producido esta reducción del 12% que, digamos, no es moco de pavo en la huella de carbono. ¿Y por qué? Bueno, nuestras hipótesis es que, por un lado, al participar en un huerto urbano, se produce este acercamiento a lo que es la producción alimentaria, que en ciudades, como es el caso de Madrid, pues bueno, estamos muy desconectados de lo que es el mundo rural y la producción alimentaria. Entonces, al acercarte a este lugar, por cercanía se produce esa conexión mental y, bueno, pues puedes querer reflexionar más sobre cómo se producen tus alimentos. Y por otro lado, también la otra hipótesis es que
hay un aprendizaje social, ¿no? Y hay un empoderamiento social, ¿no? Las personas aprendemos imitando a otras personas, somos muy influenciables. Entonces, bueno, si nos rodeamos de personas que también quieren cambiar su alimentación o que se alimentan de otra forma, pues nosotras mismas vamos a querer también hacerlo, ¿no? Los buenos ejemplos funcionan igual que los malos ejemplos, los solemos imitar. Entonces, bueno, pues en estos huertos urbanos parece que se da ese ambiente propicio a que las personas cambien sus hábitos alimentarios a mejor. Bueno, entonces, ¿cómo cambiar? Pues por un lado, os pongo aquí herramientas que se me ocurren, aparte de acercarte a otras personas que también quieran cambiar sus hábitos alimentarios. Pues por un lado, pues eso, abrir nuevos horizontes, ¿no? Buscar, rascarte un poco la cabeza y ver qué platos tradicionales hay de la dieta mediterránea o nuevos platos que sean basados en vegetales, para hacer de estos productos la base de nuestra alimentación y dejar los productos de origen animal para pues, bueno, pues un lugar secundario. Y por otro lado, bueno, pues también hay en las redes sociales, tenemos esta suerte en la actualidad, que hay muchos divulgadores que son profesionales de la nutrición que ofrecen recetas gratuitamente, y son recetas novedosas y muy ricas. Os he puesto aquí ejemplos que a mí me gustan mucho. Bueno, pues esta web de Sin Receta, que es 100% vegetal y bueno, es muy divertida, me encanta. Luego, Como una manzana, es una dietista nutricionista que también ya tiene una cuenta de Instagram y ahí cuelga aparte de consejos, pues cuelga también recetas. Centro Aleris, también cada semana, si te suscribes, te manda un recetario semanal, lo cual está genial. En este caso de Aleris no es 100% vegetal, también incluye alimentos de origen animal. Así que bueno, para las personas que no somos vegetarianas, pues también está muy bien. Y bueno, Lucía Martínez, que pertenecía a Aleris, también en su página web tiene un montón de recetas que a mí personalmente me han inspirado muchísimo. Entonces, bueno, estas son unas ideas, pero vamos que hay muchísimas más. Y por otro lado están las aplicaciones móviles, ¿no? He puesto también aquí algunas, bueno, como Ubuntu Nutrition, que se centra en alimentación vegana. Bueno, Cookpad, que pues tiene recetas de todo tipo. Noodle, que es un poco recetas de aprovechamiento. Pones lo que tienes en la nevera y te da una receta. Y Tasty, que también son recetas de todo tipo. Y por otro lado, quería comentaros que yo, como parte de mi proyecto de tesis doctoral, estoy trabajando en una aplicación móvil que tiene pues, el objetivo de medir, por un lado, el impacto ambiental de nuestro consumo alimentario y pues, facilitar esa transición alimentaria hacia un consumo más, más benigno, tanto para la salud humana como para las personas. Y bueno, os he dejado aquí un enlace porque si queréis estar al tanto para que podáis, bueno, tenemos una página, no puedo llamar la página web porque tampoco es una página web realmente, pero bueno, ahí colgamos un poco las novedades y os podéis suscribir si os interesa cuando saquemos el prototipo conocerlo. Y ya está, hasta aquí en la parte en la que solamente hablo yo, así que bueno, pues para cualquier cosa, bueno, me podéis contactar luego, pero ahora si queréis, pues eso, hablamos un poquito ya todas. Bueno, pues muchísimas gracias Ivanka por una presentación tan clara, tan bien explicada. A veces son conceptos muy, muy complejos y la verdad que me ha parecido clarísima la presentación, así que miles y miles de gracias. Mandaremos todas estas herramientas en el correo que enviamos después de Cañas por la Tierra, que incluiremos todos estos links. La verdad que yo últimamente también he conocido otra herramienta potentísima que se llama soydetemporada.es, que básicamente te dice las verduras y las frutas de temporada, así que la recomiendo y la incluiremos también, porque es verdad que es algo como que no pensamos generalmente, siempre tenemos de todo, hasta que de repente vamos a la frutería y nos damos cuenta de que probablemente solo un tercio de lo que se nos ofrece es de temporada, a no ser que compremos obviamente en grupos de consumo. Así que eso también lo incluiremos.
abrimos si queréis un turno de preguntas. Yo tengo unas cuantas, pero bueno, si queréis podéis, vamos, lo podemos hacer o bien por levantar la manita o las podéis escribir por el chat y las vamos leyendo, o podéis desilenciar el micrófono y vamos tomando turnos, como prefiráis. No sé si hay alguien ya ha levantado la mano. Vale, por ahora no hay nadie, así que mientras a lo mejor van surgiendo algunas preguntas, empiezo yo si queréis y nada, y vamos haciendo. Una pregunta que me surge: entiendo que la mayoría de las emisiones vienen de explotaciones agrarias y que la huella de carbono es la suma de gases invernaderos en todo el proceso, pero exactamente de explotaciones agrarias, ¿de dónde viene la huella de carbono? Para que o sea, creo que sé la respuesta, pero por tenerla un poco clara. Vale, pues la verdad es que hay muchas fuentes dentro de la explotación agraria, es muy complejo y hay muchas fuentes. Una fuente muy importante son, lo que os decía, el metano entérico de los rumiantes, ¿no? Que en su proceso de digestión de los alimentos ricos en celulosa, en su estómago, pues en ese proceso de digestión, bueno, tienen, en realidad son unas bacterias que tienen en su estómago el rumen, que al ayudar a digerir ese alimento produce metano. Entonces, por eso las vacas eructan pues una concentración alta en metano, las vacas y otros rumiantes. Eso por un lado. Por otro lado, están también los estiércoles de ganado, cuando se almacena, también producen emisiones de gas de efecto invernadero. Bueno, pues materia orgánica, al descomponerse, se emiten esos gases de efecto invernadero. Por otro lado están los suelos agrícolas. Los suelos, principalmente los suelos fertilizados y los suelos irrigados, ¿no? Porque al echar fertilizante nitrogenado se producen unos, si el suelo tiene nitrógeno por cualquier razón que tiene, pero cuanto más nitrógeno le pones, pues más emisiones se producen, quiero decir. En esa suma de nitrógeno más humedad, más las bacterias que hay, microorganismos que hay en el suelo, se producen unas reacciones que dan lugar también a emisiones, a óxido nitroso, principalmente, y otros gases de efecto invernadero y de no efecto invernadero, contaminantes, y otras emisiones también líquidas, ¿vale? Contaminación, filtraciones. Por otro lado, también incluimos en esta fase lo que sería la fabricación de fertilizantes, pesticidas, etcétera, que se requieren en el campo. Si son fertilizantes orgánicos, no hay esas emisiones de la fertilización, por ejemplo, de la fabricación de fertilizantes. Pero en suma, pues son bastantes las fases que, bueno, también se incluirían las emisiones de la fabricación de los piensos. O sea que son muchas fases distintas. Fases, componentes. ¿Por qué, por ejemplo? Venga, Dani, dale. No, era por comentar, ¿no? Por ejemplo, cuando ves documentales que tratan mucho el tema del vegetarianismo, ¿no? O similar, siempre dicen que el mayor contribuyente al final para el cambio climático es el sector cárnico en general, pero englobando todo lo que son tanto los animales como las tierras que usan, como el transporte. Como he llegado tarde a la charla, tampoco sé si lo habías mencionado antes, pero es eso cierto, ¿no? Que al final el sector cárnico global mundial es el mayor contribuyente al cambio climático. Y luego viendo tu apellido, ya las suelto todas, Puigdemont, digo, tú vienes de una zona de allí, seguramente de Cataluña, que es donde hay tantas macrogranjas de cerdos, ¿no? Que producen estos orines que acaban contaminando las aguas que la gente de la tierra no puede ni tomar. Igual que otro dato que me viene a la cabeza, que es el de que se producen más productos farmacéuticos para la ingesta por parte de los animales que luego nosotros nos tomamos, que tienen, o sea, que para seres humanos. O sea, la verdad es que es un tema que la verdad es que esto no se acaba nunca. Y por supuesto, incitar a todo el mundo, es verdad, a arrimarse a grupos de consumo y lo que has dicho, huertos urbanos, por supuesto, porque son un aprendizaje colectivo tan grande. Yo entré en un grupo de consumo hace 10 años
y el cambio en mi alimentación, pues se ha ido produciendo pasadamente hasta que yo como carne de vez en cuando, ¿no? Pero en mi casa solo hay vegetas, por ejemplo, porque es así y ya está. Y luego cuando sale, pues comes cualquier cosa, pero a animar a todo el mundo a acercarse o a huertos urbanos o a grupos de consumo. Pues bueno, perdona, que si te preguntan muchas cosas, te he comentado. Completamente de acuerdo con todo lo que dices, vamos, sobre la importancia de unirse a grupos de consumo, los que, bueno, además, al inicio de la pandemia vimos lo fiable que es pertenecer a una red pequeña de distribución, ¿no? Aquí, pues donde vivimos nosotros, en Colmenar Viejo, no hay muchísimo movimiento, pero sí que tenemos un grupo de consumo que se llama Amor de Huerta y, bueno, no tuvimos desabastecimiento en ningún momento. Y bueno, incrementaron su demanda de nueva gente que quería unirse un montón porque llegaba a los alimentos y bueno, por un lado el sabor, por otro lado el sabor no tiene nada que ver, ¿no? Realmente no tiene nada que ver. Lo de la resistencia microbiana pues es un problema enorme, ¿no? Que está ligado a la ganadería industrial, en la que para tener esa gran cantidad de animales en un mismo sitio tienen que estar medicalizados para pues, evitar la transmisión de enfermedades. Y bueno, pues sí, es un problema muy grande porque al final parte nos pasa a los humanos y la resistencia microbiana es uno de los principales, un problema grave de salud que tenemos en la actualidad. Bueno, respecto a mi apellido, la verdad es que tengo perdidas mis raíces catalanas, pero sí, pues tanto en la zona de, tanto en Cataluña como en Aragón, como en Segovia, pues bueno, las macrogranjas cada vez son más macro. Se da el problema, acompaña el problema de la despoblación, porque las macrogranjas desplazan a la población y tienen estos problemas importantes de olores y bueno, que lo que sería el olor es un problema, digamos, no creo que sea solamente como estético, ¿no? Es de bienestar también, pero bueno, que es lo que esconde, ¿no? También de contaminación. Y bueno, respecto a si la carne es el sector más contaminante, es difícil de decirlo en estos términos, porque es que los sectores se solapan unos con otros, ¿no? No puedes comparar, por ejemplo, carne con transporte, porque el transporte se produce para ciertos fines, o lo que sé, o plásticos con carne, pero sí que es uno de los mayores emisores. Claro, pero hablaban del cárnico englobando todo, quiero decir, la parte de la creación de la carne, cómo transportarla, cómo llevarla. Pero bueno, claro, que es muy típico de los documentales que tratan el tema del vegetarianismo, pues achacando todo, que yo sé que tendrá mucha gran parte, por supuesto. No. Bueno, lo que yo veo es que cuando se quiere hablar de un sector, o sea, tú coges los datos globales de ese sector, ¿no? Pues, por ejemplo, si en el sector cárnico, pues incluyes también el procesado, el transporte, el envasado. Pero si luego hablas del envasado de la carne, el envasado de los móviles, el envasado de tal, entonces al final los porcentajes, quiero decir que se solapan y bueno, o sea, habría que delimitar muy claramente qué es un sector para poder comparar unos sectores con otros. Entonces, si es el más, pues no sé si es el más, pero es de los más. Preguntan por el chat por qué ha incrementado el consumo de carne. Yo también me he quedado en shock cuando he visto la línea roja subiendo de carne. Es increíble. Bueno, pues el consumo se empezó a aumentar pues a final, bueno, pues en los años 60, ¿no? Cuando España se abrió un poco al mundo, entonces empezaron a venir más productos de fuera, empezamos a tener más influencia de pues, países como Estados Unidos y también en España empezamos a tener un nivel de vida un poco más alto, ¿no? Entonces eso está pasando en todos los países, que según va aumentando su renta, las personas quieren comer más carne. Yo creo que es como un efecto de imitación, ¿no? De países que tú ves o de personas que tú ves que tienen un estatus mayor, pues tú también quieres ir ahí, ¿no? Y bueno, a la carne siempre se la ha puesto en el pedestal de lo que es la alimentación, ¿no? El plato principal, no sé,
el objeto de deseo. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la razón. Sí, sí, no, totalmente. Antes es verdad que, vamos, por lo menos mi abuela, por ejemplo, con eso es como si no tiene carne o pescado en la dieta, no es comer, ¿no? O sea, eso pasa mucho y puede ser por eso, por imitaciones, porque obviamente está asociado a un nivel adquisitivo y bueno, puede ser por También, eso. también está muy fuertemente influyendo o ha influido muy fuertemente el lobby del sector cárnico. Este año hemos tenido, el año pasado, 2 ejemplos de unas campañas financiadas por la Unión Europea en las que se incitaba a la población española a consumir carne de vacuno y carne de cerdo, cuando consumimos 5 veces más carne de la que deberíamos consumir. Entonces, y bueno, y con una campaña de marketing, la verdad es que muy atractiva. Estas campañas siguen por ahí. Entonces, bueno, somos vulnerables a la publicidad y también, bueno, en el sector sanitario, lo que son los médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, sus conocimientos en nutrición son muy bajitos, por desgracia. Entonces, cuando te dan pautas de alimentación, no tienen ni idea bueno, no tienen ni idea, habrá quien sí tenga idea, pero por lo general tienen muy poca idea de qué es lo que tienen que recomendar o sus conocimientos están completamente anticuados. Sí, ahí hay una posibilidad de incidencia de política pública, ¿no? Quizás. Comparte el compañero Ramón Abad una reflexión en alto que dice que encontrar el punto de equilibrio entre esa transición necesaria hacia un modelo más coherente de alimentación y acompañar a los ganaderos y campesinos de la agricultura tradicional, y que él desde hace unos meses vive en un pueblo, otro reto que se le viene encima, que es la llamada uberización del campo. Vale, entiendo que por lo que dice que le preocupa que se vaya a dejar de lado a los ganaderos, eso es lo que entiendo, ¿no? Como que también, bueno, ahí yo noto dentro del sector, pues eso de la ganadería, que se sienten un poco atacados por esto de cuando se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería. En este sentido, para mí el problema y para muchas otras personas trabajando en este área, el problema no es la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, la ganadería a pequeña escala, los pequeños ganaderos de los pueblos. Eso no es el problema, porque esos ganaderos y ganaderas producen una cantidad que probablemente habría que hacer las cuentas, obviamente, no sobrepasa, o sea, es que es un mínimo. En España la ganadería extensiva representa un porcentaje muy, muy mínimo del consumo total. Entonces, si nuestro consumo alimentario cárnico dependiera solamente de estos productores, probablemente estos productores podrían aumentar su producción dentro de los límites de la sostenibilidad, con lo cual mejoraría sus condiciones de vida y, bueno, nosotros tendríamos más salud también. Y luego decía también otra cosa, pero no, lo de la uberización del campo. No entiendo muy bien lo que quiere decir con eso. No, que a lo mejor tiene que, no sé si nos puedes añadir algo ahí, Ramón, para explicarnos un poco a qué te refieres con uberización. Que se moje, que se moje. Sí. Sí, no, la verdad que sí, es un tema complejo, pero es verdad que la fuerza del consumo ciudadano es muy potente, porque hay muchas marcas de leches que, por ejemplo, ahora están sacando muchas leches vegetales, porque se están dando cuenta de que hay que cambiar las opciones y de que la gente ya no quiere consumir tantos lácteos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final tenemos un poder como consumidoras y consumidores que es muy potente y que está cambiando la industria poco a poco. También tiene que ver un poco con los niveles que quieras aceptar, ¿no? O sea, que a lo mejor quieres seguir comiendo carne, pero puedes elegir que sea carne de ganadería extensiva, de un pueblo cercano, de otra manera, ¿no? Que sea una cosa más puntual. O sea, que son diferentes niveles que cada persona acepta y que si todo el mundo aceptara
pues, un acuerdo consigo mismo, bueno, pues voy a intentar hacerlo, pues a lo mejor sumando todos se cambiaría muchísimo el panorama, ¿no? O sea que... Claro, para mí ahí está la clave, ¿no? El precio de la carne ha caído en picado en las últimas décadas, con lo cual, bueno, carne de baja calidad es la que está principalmente barata y al alcance de todo el mundo, con lo cual esto también ha hecho que el consumo de carne se aumente, ¿no? Porque es mucho más fácil, es muy fácil comprarte un blister de jamón york o de lo que sea y hacerte un sándwich y ya has comido, ¿no? Que prepararte otra cosa, o es igual de fácil, no lo sé, pero que está muy, muy al alcance, ¿no? Y bueno, y eso da lugar a que como es tan barato y realmente eso no es carne ni es nada, el fiambre, pues da lugar a que son mayoritariamente, en más medida, personas de renta baja quienes consumen esos alimentos en mayor proporción, lo que da lugar a problemas de salud mayores en estos grupos que en otros, que en personas más ricas. Y nada, comenta Ramón que cada vez hay mayor dependencia con la uberización de los campesinos de un menor número de empresas, igual que ocurre con Uber o en el transporte o Amazon, que están copando el mercado 6 empresas y que los pequeños grupos cada vez dependen más de estas grandes empresas. Claro, ese es el problema, que está habiendo una concentración enorme de la producción alimentaria, pero es que es muy brutal en el caso de la producción cárnica en menos manos. Claro, eso es. Eso es. Y comparte también Enrique que una de las razones principales del aumento del consumo de carne es su abaratamiento de precios gracias a la acumulación de subvenciones. También. No tiene la más mínima lógica que un kilo de pollo sea más barato que uno de legumbre. El aumento del consumo de carne no es más que la consecuencia de una sobreproducción de alimentos. Sobran alimentos por todos lados, menos allí donde más se necesitan. Y la solución es transformarlos en piensos para criar cerdos y pollos con ellos. Sí, la verdad que ha sido muy interesante también la parte de la huella de carbono de la producción de piensos, ¿no? Que comentabas. Sí, es una parte muy importante que se suele dejar fuera de la ecuación, porque como es un cultivo, pues, y como no, o sea, muchas veces al hablar de las emisiones de la ganadería se centran solamente en la fermentación entérica, ¿no? En ese metano o en esos residuos, a lo mejor en ese estiércol. Pero bueno, es que para que ese ganado coma en estas condiciones en las que son animales estabulados, que no comen pastos en su mayoría, bueno, pues para que ellos coman tiene que haber ese cultivo que está ligado a una deforestación. El cultivo la producción de carne de vacuno es una de las principales causas de deforestación en el mundo. Entonces, bueno, que para que ese ganado vacuno, pero también porcino, que el vacuno tiene una parte de extensivo mucho mayor que lo que es el porcino o lo que es los pollos, que es casi 100%, 90%, 95% ganadería industrial. O sea que depende completamente de piensos. Para que ese pienso se produzca, pues eso viene de algún lado. Claro. Creo que está Dani en turno de palabra. Bueno, pero si alguien más quiere hablar, yo espero, ¿eh? Yo tenía una Tranquilamente. pregunta, de hecho, ¿por qué el arroz ecológico tiene más huella que el no ecológico? Eso también me ha dejado un poco petrificada. ¿Cómo puede ser? Pues es por cómo se produce el arroz. El arroz es un cultivo que se produce bajo inundación. Entonces, como las pajas de la paja del arroz, al quedarse bajo el agua en condiciones de falta de oxígeno, pues lo que hace es que produce metano, ¿vale? La degradación de esa materia orgánica da lugar a metano. Entonces, cuando es un cultivo orgánico, además le estás incluyendo, como fertilizante, estás incluyendo materia orgánica. Entonces es más materia orgánica que se descompone para producir ese metano. Si hay aquí otra persona, que sé que la hay, que conoce mucho más de lo que son las emisiones, la producción, que hable, ¿vale? Si meto la pata, porque puede ser, pero
es a grandes rasgos es eso. O sea que básicamente como el arroz no se requieren fertilizantes, en el arroz ecológico no se usan fertilizantes, al crear más materia orgánica tiene más... El arroz tiene una huella de carbono muy elevada respecto a otros alimentos de origen vegetal porque se produce en las condiciones de la producción del arroz es no todo el arroz del mundo, pero pues en el delta del Ebro y en la mayoría, o creo que la mayoría, del arroz se produce bajo inundación. Entonces, el campo se inunda para cultivar. La paja del arroz se queda entonces bajo esa capa de agua y al degradarse, en lugar pues de degradarse poco a poco y producir CO2 o quedar, mejor dicho, quedar como materia orgánica en el suelo, enriqueciendo el suelo, que también en parte lo hace, se degrada a metano, ¿vale? Se produce se degrada en condiciones sin oxígeno, ¿vale? Entonces, por eso su degradación es metano, que es CH4 por estar en el agua. Entonces, por eso el arroz tiene unas emisiones mucho mayores que otros cultivos. Pero por otro lado, en el caso del arroz ecológico, el fertilizante que se utiliza es también orgánico, es más materia orgánica. Entonces es más materia orgánica que se incluye en el cultivo, en el campo, y también cuando se degrada también da lugar a metano. En el caso de los fertilizantes sintéticos, pues es básicamente nitrógeno o el aporte que le tengan que echar al suelo y no contiene carbono. Entonces, vale. Sin embargo, la materia orgánica sí contiene carbono y la materia orgánica, pues los estiércoles o lo que sea que echen en ese campo de cultivo. Claro, lo que pasa es que ahí solo se está comparando la huella de carbono, pero no el efecto que tienen esos fertilizantes en el suelo aparte, ¿no? O sea que hay como dos mundos, el mundo de la huella de carbono y el mundo de la contaminación de los suelos, ¿no? Totalmente, y me encanta que saques este tema porque efectivamente el cambio climático es un problema muy grave para mí, bueno, no para mí, para todo el mundo. Es uno de los problemas ambientales más graves que tenemos, pero no es el único. No es el único y además está interrelacionado con otros muchos problemas. Biodiversidad, ¿cómo se dice? Que se acaban los recursos, el agotamiento de recursos. El nitrógeno, el fósforo, los nutrientes, ¿no? Está habiendo una disrupción en el ciclo de los nutrientes. Entonces, efectivamente, en el caso del arroz, las emisiones son mayores en ecológico, pero sin embargo, sigue siendo una economía circular en el que tú coges unos residuos que de otro modo sería contaminación y los estás reaprovechando, lo estás volviendo a meter en el círculo. Y también enriqueces lo que es el suelo, o por lo menos no lo contaminas, se mantiene el suelo vivo y bueno, pues la biodiversidad no se ve afectada a priori. Creo que va Dani. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de Quirón, que cuando habla nada y digo por si la queréis sacar antes, ¿eh? A ver. Sí. Como quieras, Dani. Dime tú. Bueno, yo es que tenía varias cosas que apuntar, porque claro, yo voy a casa de mis padres a comer muchas veces y me pongo malo, porque además ellos tienen sus nietos por parte de mi hermano y cuando yo abro la nevera, yo estuve también tiempo en grupos de decrecimiento y cosas así, ¿no? Y yo solo veo plásticos siempre. Y les digo, pero vamos a hacerlo por vuestros nietos. Digo, es que no podéis seguir generando tanto plástico. Pues, hijo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque al final esto es lo de siempre, porque siempre que al final acabas yendo a grandes superficies, tienes todo emplasticado. Entonces es muy difícil evitarlo. Yo de verdad que como consejo diría a todo el mundo, bueno, me da igual si la tienda de la esquina pequeña lo lleva todo en plástico, pues tampoco acudiría a ella, pero es que en una gran superficie es prácticamente inevitable. O sea, yo en casa de mis padres todo es plástico. Yo siempre les incito pero es muy difícil. Tienen 80 años y bueno, es complicado cambiarles, pero dices, es que al final lo evitamos. Esas grandes superficies que te emplastican hasta las mandarinas en gajos y no sé cuántos, y para que las veas todo muy bonita o inevitable. Me he quedado muy sorprendido con el dato de que el pollo contamina 4 veces más solo en comparación con las legumbres a niveles de CO2. A nivel de CO2.
¿A nivel de CO2? Sí, bueno, pero que... Bueno, 4 veces son bastantes, ¿eh? Ya, pero ya el vacuno y los otros estaban como desbordados por ahí, que era 4-1 más o menos. Mm. Y me suena a mí que es posible también que se produzcan, que haya más tierras usadas a nivel global para producir piensos para alimentar a los cárnicos que para alimentarse los seres humanos. ¿O Pues diría que sí, la verdad es que no tengo el dato ahora, pero no sé si has visto en una de las gráficas que os he mostrado antes, en las que se ve cómo las emisiones de la producción de pienso son mayores, en el caso del sistema agroalimentario español, estas emisiones para la producción de pienso son mayores que las emisiones ligadas a la producción de alimentos de origen animal, de origen vegetal para las personas, quiero decir. Y sí, creo que sí, que no te puedo afirmar que sí porque no tengo el dato ahora, pero si no es mayor, es, Sí, sí, por ahí, que es demasiado. Y es ya un un poco último grande. comentario antes de que des paso a todos los comentarios que están poniendo por ahí. En decrecimiento se veía mucho el tema, por ejemplo, de que nuestros abuelos durante toda su vida acababan viendo 3.000 anuncios y eran el número de anuncios que nosotros percibimos cada día. Porque ahora mismo estamos, y como hablabais de la importancia de la publicidad en los cambios de consumo, en todo este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado con todo, porque además ya es inevitable. O sea, ves la publicidad en el móvil ese que miramos tantas veces al día y la ves en todos los sitios. Y ahí se veía como que la publicidad era como uno de los grandes contaminantes del mundo para tratar de evitar todo este tipo de cosas, como el hiperconsumo con el que vivimos, que también está produciendo un grandísimo cambio global y todo este tipo de factores. Y ya me callo y da Sí, no, paso. totalmente, es que la publicidad nos condiciona completamente. Mm. Y volviendo al tema de la superficie dedicada a la producción alimentaria, también, bueno, una cosa importante es que también depende, o sea, que no solamente importa qué cantidad de superficie esté dedicada a cada subsector alimentario, sino también cuál era el uso anterior de ese suelo y qué características tiene ese suelo, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de montaña que pues, se pueden dedicar al pastoreo animal y no se pueden dedicar a cultivos. Podría haber una zona simplemente rural, boscosa, dedicada a nada, a lo que fuera, pero bueno, que no se puede dedicar a cultivos. Por otro lado, pues eso, una zona o sea, que para producir alimentos se puede hacer en una zona que ya estaba previamente usada para cultivos o para cualquier otra cosa, o se puede deforestar una zona natural. Y bueno, en ese caso sí que el dato está ahí que la producción alimentaria es uno de los mayores, o si no la mayor, causa de deforestación. Pues para añadir lo que comentan los compañeros, tuvimos a Fernando Valladares, investigador en el CSIC, hablando sobre cómo los bosques y las selvas nos protegen y actúan como atenuantes ante nuevas pandemias. Cómo proteger las selvas y proteger los bosques y dejar a las especies que sean atenuantes naturales, reservorios de virus que a ellas no les afectan, a estas especies, pero a nosotros sí, es muy importante. Por si queréis echarle un vistazo, lo explicó súper claro, hizo una presentación clarísima y es muy, muy interesante. O sea, que es cierto esto, que no solo es la cantidad de suelo, comparar las cantidades de suelo, sino para qué eran los usos de esos suelos, ¿no? Que tener selvas y bosques primarios conserva una biodiversidad y que tener muchas especies quiere decir que estaremos cada vez más lejos de futuras pandemias, porque esas especies lo que actúan es como atenuante. Cuantas más haya, más lejos están. Cuantos menos haya, más en contacto vamos a entrar con especies y más posibilidades y riesgos de nuevas pandemias tendremos. O sea que solo para añadir ahí. Creo que va Kiron, que escribe por aquí. Muy interesante la presentación y la discusión, gracias. Una pregunta también, ¿la carne o el pollo ecológico o free range tiene mayor huella de carbono que la carne industrializada? Bueno, aquí es que depende del estudio, depende de lo que incluyas en el estudio, ¿vale? Según muchos estudios dan como resultado
que las emisiones de la ganadería en extensivo son mayores que la ganadería intensiva, ¿vale? Una cosa es extensivo y intensivo y otra cosa es ecológico y convencional, ¿vale? Que ecológico pues suele ser mucho más extensivo, tiene una parte mínima de extensivo, mientras que el convencional no tiene que tenerlo, ¿vale? Pero bueno, por diferenciar, cuando se habla de que las emisiones de la ganadería extensiva son mayores que la ganadería intensiva, estos estudios normalmente no tienen en cuenta la absorción de carbono que se da en los suelos, en los pastos, ¿no? Al pastar el ganado en el campo, sus estiércoles pasan, los dejan en el suelo y bueno, van enriqueciendo el suelo, la materia orgánica pasa al suelo y también, bueno, al crecer la hierba, sus raíces van aumentando, almacenando carbono. Entonces, este almacenamiento de carbono, que es muy grande, no se suele tener en cuenta cuando se hacen estas comparaciones de extensivo frente a intensivo. Entonces, no puedo responder firmemente a esa pregunta, porque tendríamos que ponernos a buscar los datos y hablar sobre ellos, pero por los últimos estudios que he podido ver, parece que las emisiones de extensivo serían realmente menores que las emisiones de intensivo, que también muchas veces estas emisiones de intensivo no tienen en cuenta las emisiones de la producción agrícola de la que dependen para la producción de piensos. Y luego que habría que tener también en cuenta que ya no es solo la huella de carbono, es lo que decimos siempre, ¿no? Que me imagino que también tiene que tener en cuenta en cómo se cuidan esos pastos. O sea, hay una normativa para producir con sello ecológico que no solo conlleva y cuenta la huella de carbono, sino que contará otros parámetros, ¿no? Claro, así es. Lo que es la producción ecológica contribuye a la conservación de la biodiversidad y a la reducción de la contaminación y al cierre del ciclo de los nutrientes, ¿vale? Entonces, en vez de estar contribuyendo a cada vez tener menos recursos naturales, estamos teniendo un sistema más circular. Depende de cómo se haga, pero ese es el principio. Y bueno, y respecto a la ganadería extensiva e intensiva, lo mismo. No solamente es el cambio climático, es que también la ganadería extensiva está ligada también a biodiversidad, está ligada a paisaje, está ligada a territorio y está ligada al mundo rural, mientras que la intensiva no, sino todo lo contrario, ¿no? Son grandes focos de contaminación y de pérdida de empleo. Entonces, no solamente el cambio climático, son más cosas a tener en cuenta. Sí, no, y a eso habría que añadir también el hecho de que es verdad que a veces el sellado ecológico, por ejemplo, en la alimentación, conlleva que sea a lo mejor un pelín más caro, pero solo cuando sea un uso mayoritario será cuando la producción sea un poquito mayor y se pueda abaratar un poco el coste, con lo cual las personas que puedan permitírselo están incentivando que esa forma de producción cada vez sea más asequible y esté a mayor alcance, porque al final es una economía de escala. Si la producción es muy pequeña, pues todavía los precios serán elevados, pero si cada vez se va sumando más gente, pues cada vez se podrá abaratar más y estará más al alcance. Y sobre todo también forzará a otras empresas también a repensar sus políticas y a empezar a cambiar, porque se empezarán a dar cuenta de que ya la gente, y de hecho ya se han empezado a dar cuenta. Unilever publicó un estudio hace ya bastantes años en lo que dijo que los consumidores, un tercio, eligen en base a sus decisiones de sostenibilidad, ¿no? Su consumo. Entonces ya se están empezando a dar cuenta, pero claro, el cambio tiene que ser mucho más fuerte, ¿no? Para forzar a estos cambios. O sea que bueno, que es una suma un poco de todo, ¿no? Cuando se eligen sellados ecológicos. Claro, de hecho, los productos ecológicos cada vez son más baratos que hace unos años, y luego por otro lado también están los productos agroecológicos, ¿vale? Que no tienen sello, lo que se basan es en la confianza, en que tú conoces al productor, como nosotros en nuestro caso conocemos a Bea y vemos dónde produce sus verduras y podemos ir a verla. Podemos ir a ver lo que produce e incluso podemos ir a trabajar con ella si queremos.
Entonces, no tiene ese sello. A veces se hace por los agricultores que no consiguen el sello ecológico, a veces lo hacen por principios, porque no quieren, no se identifican con bueno, la agricultura ecológica, que a veces se dice que es bueno, que se ha sido mercantilizada, pues porque hay dentro del sello ecológico, que el sello ecológico se refiere solamente a las prácticas agrícolas. No quiere decir que el producto, o sea, que se da esa incongruencia cuando te encuentras un aguacate fuera de temporada y en plástico, y es ecológico, ¿no? O sea, que ecológico se refiere solamente, cuando tiene el sello, cuando hablamos de agricultura ecológica, se refiere a lo que son las prácticas en el campo. Luego hay otros atributos que desde la producción agroecológica lo que se busca es también una cercanía tanto con el consumidor y la consumidora como física, ¿no? Entre que los trayectos se reduzcan. Y esos productos suelen ser mucho más baratos. Claro, es que en el sello ecológico, agroecológico, a lo mejor faltan esas dimensiones, ¿no? De proximidad, de envasado. Por ejemplo, en el sector de detergentes sí que está la dimensión del envasado. Aunque todavía se permiten los plásticos, ya tiene mucho que ver con cuánto del peso del envase se contiene en el producto final, por ejemplo, y cosas así, pero a lo mejor en esa parte, en el sector alimentario, todavía le falta esa dimensión. Por aquí por el chat pone Alberto que perfecta explicación, creo que se refiere a la parte del arroz, más materia orgánica en condiciones de anaerobiosis, falta de oxígeno, potencia la producción de metano. Además, el dato mostrado en CO2 equivalente kilo de producto y se produce menos cantidad en ecológico. Y comenta también Enrique que consumir alimentos de temporada y de proximidad además contribuye a disminuir la necesidad de refrigerarlos, que también tiene que ver con la huella energética. Los gases empleados en los sistemas de refrigeración, como por ejemplo los gases fluorados, que creo que también están en los sistemas de aire acondicionado, tienen un potencial de calentamiento muy superior al del CO2, algunos hasta 23.000 veces más y muchos acaban en la atmósfera. Comenta. Por aquí también comenta Dani que si vamos a pasar las diapositivas de la presentación, colgaremos la presentación de hoy en YouTube también, o sea que no os preocupéis que la pasaremos. Y yo tenía alguna pregunta más. Ahora que está aquí, creo que hay gente de redes, de grupos de consumo. ¿Alguien conoce un mapa de grupos de consumo a nivel estatal? ¿Esto se ha creado? ¿Es real? Lo digo porque creo que ahí, a lo mejor ahí hay un hueco importante para un trabajo, porque hay una red enorme de grupos de consumo, pero quizás hay, no sé si alguien tiene alguna herramienta para ayudar a la gente a buscar grupos de consumo próximos, si esto existe o no. ¿Alguien lo sabe? Veo por aquí algunas de las redes agroecológicas. Dice Madrid Agroecológico, están trabajando en uno a nivel Madrid, pero creo que está colgado. Sí, o sea, la red agroecológica de Lavapiés es un sitio que a lo mejor tienen ya algo, están en ello, pero sí que es verdad que es muy necesario. Veo la mano de Kiron levantada. Kiron, no sé si va... Dani, ¿tú estás con la mano levantada o...? Oh, no, perdona. Ah, vale, que La se de vea la antes. manita. Kiron, cuéntanos. Hola. Creo que no sé, ahora. Estaba muted, perdón. Gracias por la charla. Gracias, Ana. Gracias, Ivanka. Una pregunta. Entonces, si ponemos un ranking de cuáles son los peores y cuáles son los mejores para decidir algo. Los peores claramente son carne industrializada y los mejores puede ser agricultura o legumbres, arroz o lo que sea, pero hay una duda sobre industrialized o no industrialized por la forma en cual está medido el impacto, ¿no? ¿Y dónde entra
las cosas nuevas como lab grown meat o meatless meat. ¿Es malo, es muy malo o es ok? ¿O dónde está? ¿Que te refieres a los procesados? La carne que no es carne o algo así, dice, ¿no? Estos amargos. Hay Las carne que carnes está... estas así, seitán y todo esto, ¿no? No. Hay No. otro tipo de carne que está, se llama lab grown meat. Carne o meatless meat, que es carne hecho en un laboratorio. Bueno, sobre lo del ranking, hay diferentes opiniones, incluso en diferentes dentro del sector, dentro del campo de la investigación, hay quienes trabajan en eficiencia, en mejora de la eficiencia de la ganadería, por ejemplo, o de la agricultura. Muchos de ellos están muy a favor de la intensificación, ¿no? Muchas veces al intensificar, al producir más en un sitio, pues puede reducir las emisiones. ¿Cuánto juega qué estás teniendo en cuenta, qué factores estás teniendo en cuenta? Pues bueno, no lo sé, habría que ir al detalle de los estudios, ¿no? Pero bueno, que hay diferentes opiniones dentro de también los investigadores. Bajo mi punto de vista sí que no hay ninguna duda, para mí, eso es como una opinión personal basada en datos y basada en una visión que intento que sea lo menos reduccionista posible, ¿no? Por lo que decíamos antes, que no se trata solo de emisiones de gases de efecto invernadero, se trata del conjunto del medio ambiente y también de las personas y también de los animales, ¿no? Yo prefiero comer un animal que ha vivido, aunque ha muerto para que yo lo coma, que haya vivido en condiciones dignas, ¿no? No como están realmente los animales en las granjas industriales, que son condiciones realmente aberrantes. Luego, pues eso, también la ganadería industrial tiene efectos mucho más perniciosos sobre la sociedad y sobre el medio ambiente en su conjunto, biodiversidad, degradación de ecosistemas, etc. Dicho esto, al margen de esta diferenciación, que para mí sí está muy clara, mucho mejor extensivo, mucho mejor agroecológico, mucho mejor ecológico antes que convencional. Esto ranking de qué alimento es mejor que otro, a mí no me gusta mucho porque, bueno, para mí se trata del conjunto de la dieta, ¿no? Quien quiera puede comer carne, yo como carne, poca, pero como. Y, bueno, creo que se trata de pues comer poca, ¿vale? Y de comer lo que quieras, pero en o sea, lo que te guste, pero en cantidades que no sobrepasen, que no, digamos, resten capacidad a otras personas para poder también comer de forma sana y sin cargarse el planeta. Entonces, bueno, o sea que, por ejemplo, hay también quien aboga por no consumir carne de vacuno y consumir solamente carne de pollo, que es la que menos efecto invernadero produce. A mí no me gusta eso. O sea, no creo que no es una solución porque las granjas de pollo son intensivas, la calidad de vida de esos animales es bajísima y están asociados a problemas de contaminación muy grandes por la gran concentración de animales que hay y pues sus deyecciones, etcétera, ¿no? Aparte de la deforestación ligada a los piensos que consumen. Y creo que había otra cosa que no me he quedado con ella. Lo de la carne de laboratorio. Ah, bueno, sí. Bueno, hace unos años sí que lo estuve mirando, las diferentes alternativas que había, que incluso se está también estudiando algo que se llama como, pues sí que no me acuerdo cómo era el término, ¿no? Pero como alimentación solar o algo así, ¿no? Que se basa en bacterias, luz, y en la atmósfera fabrican ellas mismas unos productos que se pueden comer. Luego le puedes dar los sabores que quieras, ¿no? Luego están también pues, los alimentos basados en insectos y, como dices, la carne de laboratorio. No lo he estudiado suficientemente este tema. Lo que sé de los insectos, por ejemplo, es que, bueno, que si se producen, los insectos, por ejemplo, que es al final que un animal, al producirlo a gran escala también
las emisiones aumentan, ¿no? Y no solamente son las emisiones de lo que sería la producción de ese animal, sino que luego, para que tenga el producto un alimento, un sabor y un aspecto agradable, porque al final comes algo que te parece comida y que tenga un sabor que reconoces, pues que hay que hacer muchos procesos que aumentan mucho la huella de carbono, ¿vale? De estos productos, de lo que son los insectos. Respecto a la carne de laboratorio, mi opinión es que debe reducir bastante, si no ahora, en el futuro lo que son las emisiones, porque tendría un consumo energético elevado, pero si se basa en renovables, el consumo, las emisiones de la energía irán reduciéndose. Y yo creo que sus emisiones deben ser bastante menores y me suena que lo son. Eso no quiere decir que crea que sea la solución ni nada, pero creo que en cuanto a emisiones son menores. Perfecto, pues muchas gracias. Estaba justo mirando a ver si encontraba alguna base de datos de grupos de consumo, un poco en la línea del artículo que acabas de publicar, que por cierto, enhorabuena por ese artículo, lo buscaremos a ver cuándo se publique. La verdad que incluirse en grupos de consumo además tiene otra rama importante, ¿no? Que es combatir la soledad, ¿no? Forma parte de un grupo en el que intercambias unos intereses comunes, un activismo agroecológico, una compañía, yo creo que también tiene una base social muy, muy importante que nos puede ayudar a diversificar nuestras redes de afecto y bueno, y apoyarnos entre las familias, ¿no? en los retos, o sea que también tiene ese añadido allí. Comenta Enrique que hasta donde él sabe hay mapeos de grupos de consumo pero locales, no conoce ninguno a nivel estatal, pero no es difícil. Yo la verdad que buscando ahora, que lo mandaremos también, he encontrado alguna web incluso del Ministerio de Transición Ecológica, que os voy a poner aquí. En cualquier caso, también estos links los enviaremos en un correo con todas las herramientas que vamos a añadir, pues todas esas recetas. No sé si hay alguien que sigue el Comidista ha sacado también una versión vegetariana, que la verdad que a mí también me gusta mucho, con recetas súper fáciles y muy ricas, así que la recomiendo. Y Greenpeace España también tiene una aplicación para elegir el pescado de temporada. Va por meses y cada mes recomiendan unas especies pues para no comprar de piscifactoría y tal y cual. Entonces, esa herramienta también la incluiremos. Así que no sé si hay alguna pregunta más. Dice María que se están dando muchos grupos de vivienda colaborativa, cohousing, basados en el bien común y promover los grupos de consumo. Sí, la verdad que esa también es una opción por la que acceder a los grupos de consumo desde los proyectos de viviendas colaborativas, que cada vez son más. Y no sé si me he saltado algún comentario más por aquí que había. Por ahora no hay nadie más que tenga preguntas, añadidos, cosas que a lo mejor queráis compartir. Pues nada, ha sido un placer, Ivanka, escucharte, ha sido una charla súper clara, la verdad que ha sido un placer escucharte y te agradecemos mucho que hayas colaborado con De Cañas por la Tierra. Os esperamos en el siguiente encuentro, que será dentro de unas semanas. Os lo anunciaremos por redes y si estáis en la lista de correos llegará el aviso. Y nada, si tenéis alguna sugerencia de nuevas temáticas para De Cañas, sin duda escribirnos a eventos@dichayecho.com. Siempre tenemos en cuenta y estamos abiertas a sugerencias. Por ahora tenemos varias temáticas, hablaremos del Ártico, estamos trabajando en un documental sobre el Ártico, así que tendremos una sesión que será sobre el Ártico y bueno, van viniendo varias temáticas más, así que estar pendientes. Ha sido un placer veros a todas las personas que habéis venido hoy y nada, con muchas ganas de volver a la siguiente.
Y nada más, que cuidaros un montón y seguimos conectadas y conectados. Muchísimas gracias a todo el mundo, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Cuidaros. Gracias. Hasta otra.